Bueno, bienvenidos estimados estudiantes al curso de Física 2. En esta ocasión vamos a grabar una clase correspondiente al tema de la tercera semana. Y bueno, pues este tema es el tema de temperatura y dilatación. Para lo cual veamos la siguiente imagen, ¿no? Bueno, acá se observa en el caso de un puente, o también por acá abajo ustedes pueden ver el caso del encuentro entre dos partes del concreto para una superficie, ¿no? Cuando se hacen pistas, veredas, ¿no? O también de repente cuando ustedes alguna vez hayan pasado por la riel del tren, han visualizado pues que entre riel y riel siempre hay un espacio, ¿no? ¿A qué se debe que se deje ese espacio, no? Bueno, se debe pues cuando en el día eh, estos cuerpos absorben energía del sol, hace pues que su energía cinética al interior aumenta, ¿no? Y si aumenta su energía cinética, aumenta también a su vez su energía potencial. Y ese aumento de esa energía potencial hace pues que la separación se incremente, ¿no? Y por eso cuando la radiación del sol llega a ese metal, bueno, se expande, ¿no? Y en la noche que sucede, se contrae, ¿no? Ese fenómeno, debido a la acción digamos, de estos rayos del sol, básicamente se le denomina pues el nombre de dilatación, ¿no? O sea, por eso decimos que se dilate cuando se expanda, o hay ocasiones que a veces no se dilata, no se contrae, ¿no? Y por ello dice, pues acá arriba, la fisura en las construcciones es producto de la junta de dilatación, ¿no? Dice lo cual se expande a altas temperaturas y se contrae pues cuando hace bastante frío, ¿no? Ahora, ¿alguna vez ustedes habrán observado también este fenómeno, ¿no? El caso de que cuando tú tienes, dice pues cuando en un vaso con agua, dice cuando en un vaso colocamos agua helada, ¿no? ¿Qué sucede, no? Dice, en la parte externa se humedece. ¿Por qué se humedece? Humedece, dice, pues, en la parte externa, cuando tú colocas agua helada en este vaso, ¿no? Se humedece, en otras palabras, suda, ¿no? ¿A qué se debe que sude, no? Dice, pues, esto se debe, dice, a que las partículas del agua, eh, suspendidas, obviamente, en el aire, en el espacio, dice, pierden, pues, energía cinética, ¿no? Y se precipitan, y esto, pues, se acumulan en la superficie, en este caso, del vaso, ¿no? Este tema también recibe el nombre de fenómenos térmicos, así que posteriormente también veremos este tipo de fenómenos, ¿no? En los cuales el agua cambia de fase, cambia de temperatura, entre otros, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, el objetivo, el logro de la sesión es la siguiente, ¿no? Acá al finalizar la sesión, el estudiante entiende conceptos de calor, temperatura, dilatación. También resolveremos problemas de cambio de temperatura, veremos también las escalas y desarrollaremos pues algunos problemas aplicando conceptos de dilatación de manera correcta, ¿no? Bueno, el contenido temático, ¿no? ¿Cuál es el tema, digamos, que vamos a ver, ¿no? Bueno, el tema eje es temperatura y dilatación. Dentro de ello veremos qué es calor, qué es temperatura, qué es energía interna. Veremos también la ley de cero, la termodinámica y, bueno, dilatación, ¿no? Veremos algunas cantidades físicas, entre ellos la temperatura, en sus escalas, ¿no? La escala Kelvin, la escala Celsius y la escala Fahrenheit, ¿no? Veremos también las escalas de conversión de unidades de temperatura y también veremos pues temas relacionados a dilatación, entre ellas dilatación lineal o dilatación superficial y volumétrica, ¿no? Ahora, ¿qué es energía interna, ¿no? Este es un concepto bastante importante, ¿no? Bueno, a nivel macro, bueno, pues se habla de energía mecánica, ¿no? O sea, dice pues cuando un objeto está ubicado a cierta altura respecto a la Tierra y tú lo sueltas, debido a que esto cae, ¿no? Debido pues a que cuando está ubicado a cierta altura respecto a la Tierra, almacena un tipo de energía, ¿no? Esa energía se llama energía mecánica. En suma, ¿no? Pero debido a la altura ganada en sí es energía potencial gravitatoria, que cuando lo sueltas, a medida que desciende, esa gravitatoria pues se convierte en energía cinética, ¿no? Y, y esa suma de cinética más potenciales a nivel macro es la energía mecánica, ¿no? Pero a nivel microscópico también las partículas están interaccionando y también están moviéndose, ¿no? Entonces también debe tener energía cinética y energía potencial. Entonces para determinar
o hallar, ¿no?, la energía interna o la sumatoria de energías cinéticas y energías potenciales al interior de un cuerpo, se define pues este concepto que es el concepto de energía interna, ¿no? Entonces para ello veamos las siguientes animaciones, ¿no? Tenemos acá un pedazo de bloque que es una barra metálica y bueno, pues veamos qué sucede a su interior, ¿no? Cuando analizamos ahí una vista ampliada a su interior, vamos a ver que los átomos que conforman a este cuerpo están unidos a través de enlaces que son enlaces metálicos, ¿no? Y bueno, está vibrando. Si está vibrando, significa que tiene energía cinética. Y estos resortes harían, pues, nos darían la idea de que están interactuando, ¿no? Y bueno, la energía debido a esa interacción es, pues, es la energía potencial, ¿no? Pero lo que vas a ver es que en el caso de los sólidos hay, digamos, poca movilidad entre los átomos. Y si hay poca movilidad, entonces en suma tiene poca energía cinética, ¿no? La que predomina es la energía potencial, porque hay mayor interacción, ¿no? Pero ¿qué sucede ahora en el caso de los líquidos, ¿no? En el caso de los líquidos, como la que ustedes ven acá, vamos a hacer una vista ampliada y vamos a anotar ello, ¿no? En el caso de los líquidos, las moléculas del agua están unidas a otras moléculas a través de enlace puente hidrógeno. Pero en este caso hay mayor separación a comparación del caso de los sólidos, ¿no? Entonces, en suma, la suma de energías cinéticas es aproximadamente equivalente a la suma de energías potenciales, ¿no? ¿Y qué pasa en un gas, no? Cuando vemos un gas o una sustancia en estado gaseoso, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Hay menos interacción, pero hay mayor libertad de movimiento, ¿no? Entonces, hay mayor libertad de movimiento, tiene mayor energía cinética. Y la energía cinética predomina, pues, respecto a esa energía potencial, ¿no? Entonces, pues, dice en ese sentido, ¿qué es la energía interna, no? La energía interna, como la que vamos a ver acá seleccionada, dice acá lo siguiente, ¿no? Es aquella energía asociada al movimiento e interacción de las moléculas de un cuerpo o sistema para nivel microscópico, ¿no? Y matemáticamente dice cómo se halla, ¿no? Matemáticamente la energía interna es la sumatoria de energías cinéticas más energías potenciales, ¿no? Bueno, ahora dice pues acá un concepto muy importante, ¿no? Eh, directamente la, directamente la energía cinética es imposible de medirlo, ¿no? Entonces, como es imposible de medirlo, entonces para de una forma u otra cuantificar, dice pues se usa un parámetro, ¿no? Un parámetro que nos permita calcular ese grado de agitación molecular. Ese parámetro se le llama temperatura, ¿no? Entonces el parámetro dice, el parámetro macroscópico que mide el grado de agitación molecular es la temperatura, el cual dice está relacionada a la energía cinética de estas moléculas, ¿no? Ahora, ¿qué es el calor, no? Mira, nosotros vemos acá una sustancia que está a 20 grados centígrados y otra sustancia que está a 80 grados centígrados, ¿no? ¿Qué sucede si lo ponemos en contacto, no? O lo mezclamos, ¿no? Si lo mezclamos, lo que va a suceder al interior es un intercambio pues de energías, ¿no? La sustancia que tiene mayor energía, le transfiere su energía a la sustancia que tiene menor energía, ¿no? Acá dice, pues hay un comentario, ¿no? Que vamos a seleccionar en la parte superior. Está indicando lo siguiente, ¿no? Dice, las moléculas de mayor energía, al interactuar con las de menor energía, transfieren su energía interna debido a la diferencia de temperatura, ¿no? O sea, para que le transfiere una sustancia a otra, su energía tiene que haber una diferencia de temperatura, ¿no? Si no hay una diferencia de temperaturas, simplemente no se transfiere la energía, ¿no? Ahora, ¿en qué momento ahí se finaliza o cesa ese cambio de temperatura, ¿no? Esa transferencia de energía. Bueno, esa transferencia de energía va a cesar o va a culminar en el instante que alcanza un equilibrio. Ese equilibrio se llama equilibrio térmico, ¿no? En el equilibrio térmico ya no hay flujo de energía y por lo tanto ambos alcanzan una temperatura en común que se llama pues temperatura de equilibrio, ¿no? Ahora, bueno, acá dice un concepto, ¿no? Dos objetos, dice, están en equilibrio térmico si y solo si se encuentran a la misma temperatura, ¿no? Ahora, el objetivo es ver qué es calor. Entonces, ¿qué es el calor, no? ¿A qué está vinculado? Entonces, acá dice, pues, en consecuencia, la transferencia o flujo de energía interna de un cuerpo de mayor temperatura, obviamente, hacia otro de menor temperatura, se denomina calor, ¿no? ¿Eso qué significa, no?
significa que el que está a altas temperaturas no significa que está a un elevado, que tiene un alto calor, por así decirlo, ¿no? O uno que está a menor temperatura tiene menos calor, ¿no? Eso básicamente no es así, ¿no? Sino dice pues que aquel que está a mayor, o en todo caso así, ¿no? ¿Qué es el calor? El calor, dice pues, está relacionado al flujo o a la transferencia de energía de un cuerpo de mayor hacia otro de menor temperatura, ¿no? O sea, para que se dé el flujo el flujo o la transferencia de energía a la que se denomina calor, básicamente tiene que ser a diferentes temperaturas, ¿no? Bueno, el calor tiene unidades, ¿no? En el sistema internacional, ¿no? La unidad de la temperatura, el calor en el sistema internacional son las calorías, ¿no? Bueno, también tiene equivalencias en joules, que en su momento te vamos a visualizar, ¿no? Por ahora veremos esta unidad del calor, que bueno, viene a ser las calorías, ¿no? Ahora, ¿qué es la ley cero de la termodinámica, no? Por ahí seguramente ustedes han escuchado pues hablar ya de la primera ley y la segunda ley de la temperatura, perdón, de la termodinámica, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero ¿de qué trata pues dice la primera, la segunda y la ley cero, ¿no? Cuenta dice pues históricamente que la primera ley ya se había, digamos, ya había quedado ya definida, también la segunda le había quedado ya definida, y la ley cero se define pues posterior a esas dos leyes, ¿no? ¿Y qué dice básicamente la ley cero, no? Dice, cuando dos cuerpos o dos sistemas, como el caso de A y B, dicen, cuando dos sistemas A y B están en equilibrio térmico, con un tercero, que en este caso es C, entonces dice A y B también estarán en equilibrio térmico entre sí, ¿no? O sea, en un principio, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene pues que estos sistemas A y B estaban en equilibrio térmico con un tercero, ¿no? ¿Y cuándo lo estará? También dice A y B en sí, cuando todos estén a la misma temperatura, ¿no? Es como que depende en un principio, ellos están a la misma temperatura, pero él está a otra temperatura distinta. ¿Y cuándo cesa esa transferencia o ese flujo de energía? Cuando la energía, cuando en ese caso, cuando la temperatura de todas ellas sean la misma, ¿no? Bueno, por eso dice que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico, sí y solo sí tienen la misma temperatura, ¿no? Bueno, sus aplicaciones lo veremos luego, ¿no? Pero una de las aplicaciones de la ley cero, bueno, es el uso en este caso de los termómetros, ¿no? Ahora, veamos un poco lo que son escalas de temperatura. Bueno, acá en este gráfico se está visualizando vamos a minimizar por un instante esto. Se está visualizando algunas escalas de temperatura, ¿no? Como el caso de esta es la escala Celsius, esta es la escala Kelvin, esta es la escala Fahrenheit y esta es la escala Rankine, ¿no? Entonces, pues por acá dice, las escalas de temperatura se basan en el conocimiento del cambio de cierto fenómeno físico y en la estructuración de una escala específica, ¿no? Las unidades de la temperatura, bueno, pueden ser Celsius o centígrado, que es lo mismo. La otra escala es el Fahrenheit, hay otra escala que es el Kelvin y otra escala que es el Rankine, ¿no? Bueno, esa es digamos, la fórmula matemática que nos permite hacer el cambio de unidades de un sistema a otro, ¿no? Y generalmente se toma como, digamos, como un parámetro del agua, y para el agua tienes que analizar su punto de ebullición, o sea, el punto en el cual pasa la fase gaseosa del agua, el punto de fusión cuando pasa de sólido a líquido o de líquido, en este caso de sólido a líquido, ¿no? Se fusiona el hielo, o el cero absoluto, dice, ¿no? Entonces veamos acá. Para el caso de la fusión en el hielo se fusiona o se pasa de sólido a líquido a una temperatura de 0 grados. En la escala Fahrenheit lo es a 32 grados y en la escala Kelvin es a 273, ¿no? Y en la escala Rankine es 491. Ahora, el agua a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados. Esto sería pues en la escala Celsius. Y en la escala Fahrenheit es a 212 Fahrenheit. Y la escala Kelvin es 273 grados Kelvin, ¿no? Aunque por acá dice grados Kelvin, en realidad esta simbología está mal, ¿no? Lo que pasa es que cuando son escalas absolutas no llevan el nombre
de grados. Acá simplemente, lo que sí, esto sí serían, sí estaría correcta, porque son relativas, entonces vendría a ser 212 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces es correcto. Acá tienen 100 grados centígrados. Pero eso de acá son escalas absolutas. En caso del absoluto, acá me parece que el gráfico está, bueno, mal colocado. Debería ser 373 Kelvin, ¿no? En este caso que es 671 ranking de frente, ¿no? No se lee grado ranking, grado Kelvin, sino como está acá arriba Kelvin y ranking directamente, ¿no? Y bueno, el cero absoluto se considera pues como menos 273 grados centígrados, ¿no? Para el caso del agua, ¿no? Bueno, en ese sentido habría algunos ejemplos que desarrollar. Eso lo desarrollaremos básicamente en las sesiones que tendremos en la videoconferencia. Ahora, el fenómeno de dilatación. Bueno, cuando se habla de dilatación térmica, ¿no? Vamos a ver esta herramienta de acá. Vamos a ver si visualiza, si aparece. Bueno, dilatación térmica dice pues un fenómeno físico que consiste en la variación de las dimensiones de un cuerpo debido al cambio de temperatura. Dice, de acuerdo a ello, de acuerdo dice a la forma geométrica del cuerpo, puede ser lineal, puede ser superficial o puede ser volumétrica, ¿no? En realidad el cambio de temperatura es uno de los efectos del calor, ¿no? O sea, el calor, ¿qué es lo que hace? El calor uno de los efectos que genera es cambio de temperatura, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? El otro es cambio de fase, cuando pasa de sólido a líquido, entre otros, ¿no? Y el otro efecto que genera el calor es la dilatación, que es básicamente el cambio de las dimensiones de un cuerpo, ¿no? Como la que se ve acá, ¿no? Acá se ve la construcción de una pista y entre pista y pista, seguramente es parte de acá de un puente, hay ciertas ranuras. Esas ranuras lo dejan para que cuando aumente la temperatura, bueno, estas separaciones puedan juntarse, ¿no? Lo mismo también entre la pared, a veces dejan espacios, porque también la acción del sol hace que se caliente y se expanda, ¿no? Como la que se ve acá, que es mucho más pronunciada en la riel del tren, ¿no? Entre riel y riel hay espacios y esos espacios se dejan para que cuando son sometidos al calor, bueno, puedan a dilatarse, cubrir esos espacios, ¿no? Ahora, veamos para el caso de la dilatación lineal. Tenemos acá una pequeña barra, ¿no? Esa barra tiene una cierta longitud y está también sometido a la temperatura del ambiente, que presenta pues una temperatura inicial, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, no? Cuando tú le entregas más energía o más calor, lo que vas a hacer es que va a cambiar la temperatura. Pero aparte de cambiar la temperatura, bueno, la energía cinética al interior aumenta y empiezan a movilizarse los átomos. Y si empiezan a movilizarse los átomos, aumenta también a su vez su energía potencial y eso pues hace que esto de acá empiece a expandirse, ¿no? Y entonces el calor que tú le entregaste va a permitir que esa barra se expanda. Esta sería la longitud final y si resta con la longitud inicial, tiene hasta acá pues un cambio de temperatura, ¿no? Y matemáticamente se tiene que esta longitud final que experimenta esta varilla va a ser igual a la longitud inicial multiplicada por 1 más este coeficiente, que es el coeficiente de dilatación lineal por su cambio de temperatura, ¿no? ¿Y cómo se llega a esta relación matemática, no? Bueno, dice pues que este cambio en este caso de longitud guarda una relación directa con la longitud inicial. O sea, a mayor longitud inicial va a haber una mayor variación de esa longitud, ¿no? A una menor longitud inicial hay una menor variación. Pero esta, a su vez, también guarda otra relación, ¿no? Dice pues que este cambio de longitud va a depender también del cambio de la temperatura. O sea, cuanto mayor sea el cambio de la temperatura, mayor va a ser el cambio de longitud. De ahí, de esa relación directas, se obtiene una constante. Esa constante es la constante alfa, que se conoce como el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Bueno, así como se dilatan linealmente, también pueden hacerlo superficialmente o volumétricamente, ¿no? Entonces dice, pues, en una lámina, cuando se habla de superficial, cuando básicamente son láminas o planchas, ¿no? Dice, en una lámina, la dilatación, dice, provoca el aumento de su área, ¿no? Acá tenemos un área inicial, tenemos un área final y el cambio de su área, ¿no? Dice, a eso se le conoce como lo que es dilatación superficial, ¿no? Entonces, el cambio del área
Ese también es simbología del área. El cambio del área es igual al coeficiente de dilatación superficial multiplicado por el área inicial y el cambio de la temperatura, ¿no? Ahora, si ese cuerpo, bueno, está ubicado en el espacio y le sometemos al calor, lo que va a suceder es que cambia sus dimensiones para nivelidad volumétrica, ¿no? Por ello dice acá, la dilatación volumétrica implica el aumento de las dimensiones del cuerpo, o sea, cambia el largo, el ancho y el alto al cambiar la temperatura, ¿no? Y matemáticamente se tiene que el cambio del volumen va a ser igual al coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial y por el cambio de su temperatura, ¿no? Bueno, luego veremos pues estos ejemplos que básicamente serán pues desarrollados en la videoconferencia, ¿no? Estoy colocando 6 ejemplos para que puedan ser desarrolladas en el aula, ¿no? Bueno, eso sería, muchachos, básicamente respecto a ese tema, que es el tema de temperatura y dilatación, ¿no? Bueno, lo demás, lo necesario de la clase, yo lo veremos en la videoconferencia, ¿no? Bueno, hasta luego, muchachos, cuídense.